Buenas noches, mis hermanos, que Dios le bendiga. Gracias a Dios que ya es jueves. Y bueno, estamos a un día precisamente de la conferencia de matrimonios. Gracias a Dios ya cerramos inscripciones. Muy pronto vendrá la contraparte del tema de esta conferencia y también estaremos haciéndote la invitación. Sabe, Dios nos ha capacitado para hacer su voluntad y cumplir sus propósitos en nosotros, los de Él, no nosotros. No podemos perder el tiempo fijándonos en lo que hacen algunas otras personas, cuando en verdad debemos centrarnos en la tarea que Dios nos ha asignado. Entre más te involucres, escúchame, en hacer la voluntad de Dios, menos tienes tiempo para perder, pues estarás tan sumergido conociendo y haciendo la voluntad de Dios que no tendrás tiempo en fijarte en lo que hacen otros o no lo hacen, sino que vas a querer cumplir cada día más y más el deseo de Dios. Y eso es bueno. Esta noche vamos a meditar, hermanos, en una porción del Evangelio, según San Juan capítulo 21, de los versículos del 20 al 25, esperando que Dios hable a nuestros corazones y podamos cumplir con lo que Él ha puesto. Y nuestro devocional de esta noche se titula Céntrate y concéntrate en lo que Dios te ha encargado. Es lo que tenemos que hacer. Por favor, tengamos un corazón dispuesto de ser enseñados por Él y deseoso de cambiar sobre todo. Mire, cuando veo personas que empiezan a fijarse en lo que otros están haciendo, déjame decirte algo, créeme que y esto es una verdad, no están haciendo nada. Y están de ociosos simplemente. Pues si realmente estuvieran sirviendo con integridad, en verdad se darían cuenta, hermanos, que no hay tiempo que perder, ya que aprovechamos bien el tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque los días son malos. Cuando la gente está supuestamente sirviendo y fijándose en los demás, no está sirviendo, está de ocioso. Y hay que tener mucho cuidado con eso. No, hombre, de veras que de esos está poblado a veces la iglesia, hermanos. Híjole, a veces sí te enfada tener gente inmadura en esa parte, en vez de estar madurando, gente que ya tiene años en el Evangelio y que no ha madurado para nada. Jesús en unos versículos antes, fíjese, del capítulo 21 del Evangelio de San Juan, restauró al apóstol Pedro. Y así como le negó 3 veces, y si en verdad lo amaba, pues Jesús le dice, inclusive, ¿cómo terminaría su vida? Jesús le hace 3 preguntas. Y él tiene que rendirse a la tercera. Y Jesús mismo le dice, tu vida va a terminar en muerte prácticamente. Pero inmediatamente ve pasar Pedro, el apóstol Pedro, al discípulo amado, a Juan, y se fija en lo que Jesús haría también para con él. Y no se centró en lo que el Señor le ordenó. ¿Sí? Y vamos a ver esta porción, por favor, de los versículos del 20 al 22. Y es interesante, hermanos, cómo hay gente que se parece a Pedro, que en vez de concentrarse y centrarse en lo que Dios les pide, empiezan a centrarse en los demás y pierden el tiempo aquí. Versículo 20 al 22. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús, era Juan su hermano, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Señor, ¿qué va a pasar con Juan? Ya el Señor le había dicho a Pedro que de cómo iba a morir, que él, aunque quisiera ir por un lado, lo van a llevar, y estaba hablando el Señor de su muerte. Jesús le dijo, fíjense las palabras en el versículo 22, que esto formó una polémica en la cual le decían, es que Jesús dijo que no iba a morir. No, mi hermano, no estaba diciendo eso el Señor, ahorita lo vamos a explicar. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, le está diciendo que a ti. Prácticamente está diciéndose, Pedro, que a ti qué te importa lo que yo voy a hacer con Él. Sígueme tú, le dice, tú sígueme. Hermanos, es interesante. ¿Qué te importa lo que otro va a hacer o como Dios lo va a hacer en la otra persona? Tú tienes que seguir al Señor y tú tienes que servirlo. Cuando estás poniendo tu vista en otra persona y siempre estás criticando, juzgando, no estás centrado en Dios. Estás viviendo más que nada de acuerdo a tu criterio, a tu carne. Y no estás centrado. Y el Señor le dice a Pedro, céntrate bien en lo que quieres. Yo sé cómo voy a trabajar con él, pero a ti ¿qué te importa?
Y de veras eso se llama ocio, estar viendo lo que otra persona, el Señor va a hacer cuando tú tienes que empezar a trabajar en tu vida. Pedro preguntó a Jesús cómo moriría Juan. Jesús le contestó que no debía preocuparse por eso. Tendemos a comparar nuestra vida con otros, sea por racionalizar nuestro nivel de devoción a Cristo o por cuestionar la justicia de Dios. Jesús nos contesta en la forma que lo hizo a Pedro, que a ti. Sígueme tú. Te dicen, ¿qué te importa a ti? Y hermanos, es verdad. Uno no tiene que andar de metiche, metiéndose en la vida de otros cuando tú tienes que doblegar tu vida al Señor y servirle. ¿Qué sabes tú cómo va a usar Dios a esa persona? ¿A ti qué te interesa eso? Lo que te debe interesarte es que tú realmente sirvas al Señor con integridad. Y eso es algo que yo me he dado cuenta en las iglesias. Cuando alguien está centrado y nomás mirando, ¿y este qué hace? ¿Y aquel esto? ¿Y esto? Es porque no estás ni sirviendo al Señor, es la verdad. No estás centrado en lo que Dios te pide. Y hermanos, hay muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Yo a veces le digo a la gente, hermanos, gracias a Dios que nos mantiene ocupados en su obra. Pero a veces hay que preparar estudios, conferencias, estar pensando en evangelismo, compartir en los ministerios. Y créeme que hay gente que en vez de ayudarte o aportar, estorba, hermanos. De verdad. En vez de ser de bendición a la iglesia, ¿qué sucede con esta gente? Nomás fijándose en lo que hacen los demás. O les molesta la vida espiritual de otras personas porque realmente están creciendo. Y tal vez te tengas años en el Señor, pero no has crecido. Pero no has crecido por negligente, por flojo, por perezoso. Y porque siempre te estás comparando en vez de estar creciendo. Cuando realmente estás creciendo, no te vas a dar cuenta que hay mucho que cambiar y no te vas a fijar en los defectos de los demás. Por eso, si le preguntas al Señor, ¿qué hay de este? ¿Qué vas a hacer con el pastor? ¿A ti qué te importa? Te va a decir. ¿Qué vas a hacer con este hermano? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Tú haz la obra que te encargué. Así es sencillo. Así de sencillo, hermanos. Versículo 23, por favor. Dice, este dicho, las palabras que le dijo que supuestamente Juan iba a morir, no era eso. Pero dice el 23, este dicho se extendió, dice, entonces entre los hermanos, que aquel discípulo Juan no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. La forma que Dios iba a trabajar, ¿a ti qué te importa? ¿Sí? La tradición dice que Juan, luego de pasar años exiliado en la isla de Pasmos, volvió a Éfeso, hermanos, donde murió a una edad muy avanzada, al final del primer siglo. Pedro, hermanos, al haber sido informado acerca del plan de Dios para su vida, obviamente Pedro le dijo las cosas claras al Señor. Así es como vas a morir. Naturalmente se preguntó qué le depararía el destino a su amigo Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Jesús reprendió a Pedro severamente por ser curioso de la voluntad de Dios para la vida de otra persona. Y lo mismo pasaría con nosotros, porque bueno, ¿a ti qué te importa? ¿Qué a ti? Tú sígueme. A veces perdemos tanto el tiempo poniendo la vista en otra persona. Es que no considero que haga esto, y tú no haces nada. Ni has crecido en lo espiritual, ni eres maduro a pesar de la edad que tienes. Y sabe, hermanos, eso ya es algo. Ver personas adultas siendo niños todavía es un fastidio, perdóneme. Porque, hermanos, la madurez no depende de los años que tengas en el Señor. Depende de tu entrega en el Señor y lo que le permitas hacer. Y a veces, oh, qué decepción, cuando dices, híjole, yo pensé que este hombre era maduro. Yo pensé que esas personas en verdad eran maduras para servir al Señor. No. Y la inmadurez se nota cuando empiezas a fijarte en los demás, cuando empiezas a retroceder, cuando en vez de servir al Señor, en verdad, estás poniendo la vista en el hombre. Y eso ahí te das cuenta. Mire, algunos discípulos se pueden distraer fácilmente con preguntas innecesarias acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué vas a hacer en aquel? Bueno, ¿y qué hay de ti? Y como resultado descuidan de hacer la voluntad divina claramente revelada. Dios les da la oportunidad de serle fiel. Es interesante, una ocasión sí me duele el actuar de la gente. En una ocasión me pegó muy duro y me decía mi esposa, sí, amor,
pero no es tu culpa. Dios les dio la oportunidad de ser fiel y no lo han sido. ¿Y sabes qué? Igual tú les diste la oportunidad de crecer y no quieren crecer en el Señor. ¿Sabes qué? Tienes que soltarlo. Y aprendí eso, a soltarlo. Los planes de Dios para los cristianos varían y sus motivos son a menudo desconocidos. Pedro debía comprometerse con lo que Dios tenía para él. ¿A ti qué te importa?, le dijo. Tú sígueme. Entonces, hermanos, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te importa a ti lo que Dios va a hacer en otro? Yo te pregunto, ¿Dios qué está haciendo en tu vida o qué le estás permitiendo hacer en tu vida? ¿Estás tan sumergido en ti mismo, en fijarte en los demás, en cómo están fallando, como esto? Y en vez de tú glorificar a Dios con tu servicio, la Biblia es muy clara. Jesús le dijo, ¿a ti qué te importa? Y yo te digo también, ¿a ti qué te importa cómo Dios va a trabajar en los demás? Permite que Dios trabaje en ti. Mire, este dicho, y precisamente aquí Juan corrige una conclusión errónea a la que llegaron algunos creyentes en el sentido de que él no moriría. Es interesante que las últimas palabras de Jesús, registradas por Juan en su evangelio, se refieren a su regreso. Lógicamente Jesús no dio indicación acerca de cuándo regresaría. No. Este dicho falso acerca de las palabras de Jesús a Pedro muestran la posibilidad de que las promesas de Dios sean malinterpretadas. Hermanos, los cristianos deben buscar entender la palabra de Dios de manera precisa. Por eso es bueno estudiar la Biblia, pero estudiarla en una forma correcta. Por eso estamos enseñando hermenéutica ahorita en la iglesia. Y por último, los versículos 24-25, por favor, dice: este es el discípulo, Juan estaba hablando aquí, que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero porque a ellos les tocó vivir. Dice el 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Obviamente aquí Jesús está usando una hipérbole, una exageración. El cuarto evangelio, hermanos, termina precisamente dando información acerca de su composición. Se identifica como el autor al discípulo amado. La primera oración del versículo 24 pudo haber sido escrita por alguien que no es Juan, pero las palabras que se usan son precisamente juaninas aquí, ¿sí? Estas cosas muy probablemente se refiere a todo el evangelio, ¿sí? Y las palabras, sabemos que su testimonio es verdadero, probablemente fueron escritas por alguien que no fue Juan. Son una confirmación hecha quizá por la iglesia de Éfeso o un testimonio de la iglesia primitiva en su conjunto. Ciertamente ellos estaban en posición de conocer los hechos mejor que cualquier generación que los siguió. Y el último versículo, con su declaración acerca de que el mundo no cabría en los libros que se podrían escribir acerca de las obras de Jesús, podría parecer una primera vista, una exageración sacra, ¿no? Una hipérbole. Y la palabra pienso parece sugerir que Juan es el autor de este versículo, aunque esto es incierto, ¿no? Sin embargo, los evangelios registran, hermanos, solo una pequeña muestra de las palabras y obras de Jesús. Alguien precisamente ha calculado que se pueden leer en voz alta todas las palabras de Jesús registradas en los evangelios en solo 3 horas. Pero si se considera todo lo que el infinito Hijo de Dios dijo y hizo durante su encarnación, el comentario resultante sería interminable, ¿ok? Juan establece que su propósito al escribir el evangelio era mostrar, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios. Presentó con claridad y de manera sistemática evidencias que respaldaban las declaraciones de Jesús. Cuando una evidencia se presenta en el Palacio de Justicia, los que la oyen deben tomar esa decisión. Por eso, los que leen el Evangelio de Juan también deben tomar una decisión. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Usted es el jurado. Y la evidencia se ha presentado con claridad. Usted debe decidir precisamente y decir leal, y debe ser usted leal al Evangelio de Juan y decídase por creer. Y siga creyendo lo que dice la palabra de Dios. El consejo, mire, del mismo apóstol Pedro
en la primera carta de él, en el capítulo 4, versículo 10, es esto y es muy claro. Hermano, Dios te ha capacitado plenamente. Y Pedro dice estas palabras: cada uno según el don que ha recibido. Mira lo que tenemos que hacer: ministro los demás, mantente ocupado como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme se refiere a algo, un adorno precioso que hace la gracia de Dios en nuestra vida cuando nosotros usamos nuestro ser a la entrega de Dios. Así que deje de poner la vista en otros y póngase a trabajar en lo que Dios le ha puesto. Eche raíces en su iglesia. Deje de ser un niño. Tal vez ya tenga una edad adulta en la cual en verdad usted no ha podido madurar y no quiere. Y siempre está comparándose o siempre está criticando a los demás. Ya deje de estar pasando una vida juzgando, criticando, metiéndose en los demás ministerios en vez de trabajar en lo que Dios le ha puesto. Por eso dice aquí: cada uno según el don que ha recibido, ministro a los demás, ponlo por obra. Deja de estar ocioso, lo que dice 1 Pedro también, ¿sí? Y usted, hermanos, yo le pregunto, ¿es una persona que aporta o que solo ve y se está comparando con los demás, pero ni avanza ni deja avanzar? Mi recomendación es que no te centres mirando lo que otros hacen. Céntrate en lo que Dios te dio a ti. Y sé de bendición a la obra de Cristo. Simplemente que a ti. Así te digo, que a ti, lo que dice la Biblia. Trabaja con tus dones y talentos y nunca te compares o mires lo que otros están haciendo o dejaron de hacer. Tú tienes la oportunidad de serle fiel al Señor. Tienes esa oportunidad que Dios te da. Deja de estarte comparando, deja de estarte metiendo y crece, crece. Perdóname, si ya eres un hombre adulto y no has crecido en el Señor, no vas a funcionar en la obra del Señor. Y hermanos, de ese tipo de personas ya estamos hasta aquí, mire. De verdad. Perdónenme, uno se enfada de ver gente que ya tiene años y no madura. Y en vez de ser de bendición para la obra, es un estorbo. Que a ti, deja de estar juzgando, criticando y ponte a trabajar en lo que Dios te ha puesto. Y en verdad madura. Madura, porque es triste verte en una edad adulta y que no madures. Así que te invito a orar. Te invito a orar y simplemente cualquier cosa que venga a tu mente y quieras tener la tendencia de criticar, que a ti. De compararte, que a ti. Así de sencillo. Oremos. Padre, gracias te doy por este día. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque siempre es bueno y para siempre es tu bondad. Señor, te pedimos que en verdad nos ayudes a madurar, a centrarnos y concentrarnos en lo que nos has dado y nos has pedido. Señor, no hay tiempo que perder, solamente los ociosos, los que en verdad no están centrados en tu obra ni pensando en engrandecer el reino, sino solamente engrandecerse a sí mismos. Padre, piensa en estas cosas. Padre, y es verdad, porque los que piensan de acuerdo a la carne, Señor, no hay vida en ellos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y es una forma de pensar. Te pido que nos ayudes a madurar, a echar raíces y a centrarnos y concentrarnos en lo que nos has dado. Y no voltear ni a diestra ni siniestra ni ver a nadie, simplemente crecer y ser edificación para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Es un placer poder estar contigo. Y bueno, mañana tenemos nuestra cena. Gracias a Dios que en verdad pues ya cumplimos tuvimos que cerrar las inscripciones, hermanos, porque en verdad, gracias a Dios, la respuesta de la gente ante este tema que sé que va a mover muchos corazones, lo que las esposas desean que los esposos sepan de ellos, y más adelante vamos a ver la contraparte, lo que los esposos desean que las esposas sepan de ellos. Entonces te invito a, bueno, vamos a compartir también esta conferencia, así que sea de mucha bendición en tu vida, y bueno, que nos sigas, que esta la puedas también compartir. Gracias, soy el pastor Roberto Zamora. Cualquier informe que quieras, a los teléfonos 2223-81-1173 y 2212-07-9795. Que Dios te bendiga grandemente. Y hermanos, es el tiempo de madurar, es el tiempo ya.
en serio, de dejar de ser niños. Como decía Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. Levántate como hombre, pórtate varonilmente, como le dijo David a Salomón, y empieza a madurar para el Señor. Excelente noche, que Dios te bendiga y gracias por todo.